Hoy es una tarde muy especial para nosotros. Como ustedes ven, tenemos una invitada, así que un gran saludo. Estoy con Trini Asile, Viviana Masobrio. Mi nombre es Cecilia Marras de la radio Yo Soy Digital Chile y tenemos una gran invitada con nosotros, una argentina de Córdoba, que les vamos a leer un poco quién es nuestra querida invitada. Elida Trocero, licenciada en Letras Modernas, una larga trayectoria en docencia y capacitación. Actualmente ella está a cargo de 3 laboratorios de palabra, lectura y escritura creativa, tanto presenciales como virtual, para mayores de 50 años. Bravo por eso. Y un programa llamado Aula Universitaria de la Asociación Civil que promueve y Universidad Blas Pascal de Córdoba, con 3 antologías de estos espacios publicadas y coautora junto a Adriana Talleta de la novela El silencio que cae en 2023. Un honor tenerte aquí, Elida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por la invitación y por lo cálida que ha sido la recepción. Muchas gracias. Gracias, Elida. Es un Me honor encantó tenerte. que me convocaran. Yo me atreví a pedir un cuento hace un tiempito porque estábamos viendo nuevos modelos de masculinidad en el aula. Y se leyó acá el chiste, que es un cuento irlandés. Como yo no lo conocía, lo pedí y bueno, y lo hemos trabajado en el ámbito de aula universitaria. Qué Bueno, bueno. no sé qué más decirles, yo disfruto mucho de este espacio y voy a estar siempre agradecida porque me parece que el acompañar al lector con otras miradas ayuda a poder ver mejor alguna realidad, no solo ficcional, sino de la vida misma. Eh, y bueno, y esto estoy acá porque hay tantos textos como lectores, así que yo estoy convencida que acá seguramente hoy vamos a encontrarnos con muchas miradas. Muchas gracias, Elida. Y hacer un llamado a los fans de Elida, a sus alumnos, que tiene muchos alumnos ella, suscríbanse al canal. Es súper importante lo que él nos dijo, apoyar a las personas mayores de 50, de 60, 70, que es nuestro espacio querido, que los acompañamos todas las semanas en distintas horas donde usted apriete en el botón de la radio Yo Soy Digital Chile. Ustedes se van a ver acompañados y hoy día con una tremenda invitada para nosotros y espero que se suscriban como fans de ella, como sus alumnos, a nuestro canal y podamos superar los 1000 suscriptores, que para eso viralizar este programa ayuda a tanta gente. Así que con esto le doy la palabra a Trini. Adelante. Bueno, queridas amigas, bienvenida Elida. Ojalá nos acompañes en este programa y también en otros. Voy con un autor que descubrí y del que me sorprendí. Él es John McGahern y el cuento que traigo hoy se llama Fe, Esperanza y Caridad. Cunningham y Murphy trabajaban en equipo desde que se conocieron en la obra de Un Paso a Nivel en las afueras de Reading. Cavaban zanjas y les pagaban por metro. Ambos hombres trabajaban con nombres falsos para evitar pagar los impuestos. Ese dinero lo ostentaban y gastaban en un mes a lo grande en Irlanda cada verano. Los dos hombres se sentían impulsados hacia todas las mujeres una y otra vez. El deseo igualmente infantil de vengarse, ya que era imposible hallarlo. Se llenaron de odio cada año mientras Murphy y Cunningham cavaban zanjas hacia el próximo verano a lo grande. Su conversación se volvía más obsesiva y más ácida. Lo que más los retrasaba no era cavar, sino ir colocando las tablas detrás. Como se acercaba agosto, se volvieron descuidados y creció su codicia de dinero por causar ese verano, más sensación que nunca.
Poco a poco los espacios entre las barras de metal se extendieron. Se sentían invulnerables. Por más descuidados que fueran, el accidente grave ocurriría de seguro en otra parte. La única advertencia fue una repentina rotura de madera antes de que la zanja se desplomara. Murphy cayó hacia atrás desde el borde, pero Cunningham no tuvo tiempo. Las tablas y la arcilla lo atraparon. Solo sobresalían la cabeza y los hombros. La policía va a investigar. Descubrirán lo de los nombres falsos. Tal vez deba tomarme unas vacaciones antes de lo que lo esperaba. En la obra, los hombres se quedaron en pequeños grupos silenciosos. Barney, el viejo capataz, apareció con su traje y corbata negros y su camisa blanca sucia, vociferando como si se hubiera vuelto epiléptico de golpe. ¿Qué carajo están haciendo todos? Bramó. Vamos, a moverse. ¿Creen que les pagan para estar ahí parados todo el día? Mientras la obra volvía de mala gana a la vida, una súbita ráfaga de viento levantó una bolsa de cemento vacío y la arrastró por la grava. También era un día caluroso en Irlanda cuando llamaron por teléfono a la oficina de correos del pueblo para transmitir el telegrama de la muerte. Debido al calor, toda la familia estaba en los Henares, a 2 millas de allí, y no podían dejar el lugar solo para ir tan lejos. ¿Qué ocurre, Mary? El maestro levantó la cabeza. Cuando el joven golpeó el vidrio de la puerta, es Joe Cunningham. Murió en un accidente en Inglaterra. Están todos juntando heno. Joe Cunningham le vino a la mente la cara del niño, un chico lerdo, común y corriente, el mayor de los Cunningham. Había estado en casa en verano anterior, alardeando y ostentando su dinero en los bares. Yo lo llevaré, Mary. Es mejor que lo haga yo. Me conocen desde hace mucho tiempo. Cuando llegó a la casa de los Cunningham, todas las puertas estaban abiertas, pero adentro no había nadie. Sabía que debían de estar cerca, seguramente juntando heno. Sobre la orilla de enfrente, semioculto por un chorro verde de juncos, de un hombre sentado inmóvil, pescaba percas en un bote de remo. Se hallaban todos allí, la madre y el padre y 4 o 5 niños. El campo había sido rastrillado y estaban echando del lugar a los gallos. Esperaron incómodos a que se acercara, probablemente pensando que había ido a quejarse por alguno de los chicos. Lo siento, dijo el hombre con sombrero mientras veía leer al padre. Si hay algo que yo pueda hacer, no tiene más que decirme. Joe murió en Inglaterra. Oh, Dios mío, mi Joe, exclamó la madre. Los chicos más grandes se echaron a llorar. Tendré que ir a Londres, tendré que traerlo a casa, dijo el padre. Si hay algo que yo pueda hacer, dijo otra vez el maestro. Gracias, maestro. Ahora vamos todos a la casa. El heno se puede juntar más tarde. ¿Hay algo, una copita de algo que podemos ofrecerle, maestro? No, gracias, Joe. Lo llevaré al pueblo para que pueda encargarse de las cosas. ¿Estás seguro de que no es mucha molestia, maestro? Escuchó al padre decir desde la puerta abierta, Oh Señor, tú abrirás mis labios. El padre fue a Londres y 2 días más tarde voló de vuelta con el ataúd. Una larga fila de autos se unió al coche fúnebre en la ruta de Dublín a Dublín para seguirlo hasta la iglesia. Lo enterraron. Unas semanas después, la comisión de baile se reunió en la sala principal de la casa parroquial. Jimmy McGuire, que era dueño del correo, dijo, parece que estamos casi todos, dijo el sacerdote. Entonces podemos empezar, dijo el sacerdote. El joven Cunningham murió en Inglaterra. La familia insistió en traer el cuerpo a casa. Si eso fue sensato o insensato, ya está hecho. Y lo único que sabemos es que los Cunningham no pueden permitirse traer un ataúd en avión desde Inglaterra. El rumor es que Joe Cunningham tendrá que ir a Inglaterra este invierno para pagar los gastos del funeral. Todos sentimos, creo,
que no hay necesidad de eso. Hubo un murmullo de aprobación. Así que más o menos hemos resuelto hacer un baile, intervino el maestro con voz calma. ¿Hemos pensado en una colecta? El baile, o más o menos, cubre eso también, dijo el sacerdote. Se invitará a todos los que no vayan a enviar una colaboración. Yo puedo encargarme de eso, dijo el cartero. No es cuestión de traer una orquesta grande ni nada de eso. Fe, esperanza y caridad producirá lo mismo y tocarán por unos cajones de cerveza. Dejaremos que la gente pague lo que pueda, dijo el sacerdote. Fe, esperanza y caridad. Eran tres viejos hermanos solteros, los Siran, que tocaban en fiestas locales. Fe tocaba el violín. Esperanza llevaba el ritmo de los tambores. Caridad se ajustaba a un viejo acordeón que decía haber traído a América. El sacerdote se levantó y abrió el armario. Sacó 5 vasos finos y una licorera de cristal tallado que contenía whisky. El baile se realizó en la noche de septiembre. Una gran luna llena iluminaba los campos. A la hora del baile estaba casi todo claro como el día y el salón estaba lleno. La mayoría de las personas más grandes solo fueron a mostrar la cara y para la medianoche el baile les pertenecía completamente a los jóvenes. La comisión se fue tras contar la recaudación. El cartero y el maestro acordaron quedarse para cerrar el salón. Ahora que fe, esperanza y caridad empieza a tocar como se debe, parece estar perdiendo a la mayoría de sus clientes, dijo irónicamente el cartero, señalando con la cabeza los cajones vacíos de cerveza entre los tres hermanos que tocaban en el escenario. En fin, supongo que son felices haciéndolo. El cartero sonrió y cruzó los brazos sobre la mesa, siempre sintiéndose un poco un intelectual en esas conversaciones con el maestro, mientras fe, esperanza y caridad arrancaban con los primeros compases de A Whistling Gypsy. No, Owen, no. Ahora no podría discutir esas cosas contigo, empezó a decir James Scargate. Bien, no es fácil la lectura y entre las cuatro trataremos de interpretar qué hay en ese contenido. Vivi, te cedo el micrófono. Gracias, Trini. Bueno, bienvenida, Élida. Un placer de contar con una compatriota, no en menos al resto de las compañeras, pero ojalá sea el primero de muchos, porque se nota que la literatura te apasiona como a las aquí presentes y a los que nos siguen, ¿no? Bueno, a mí, yo tampoco conocía a este autor, así que como siempre agradezco a Trini que nos acerque novedades. Y este es un cuento que tuvo algún recorrido, porque en 1975 fue publicada en la revista Nueva, ¿no? Estamos hablando de un autor que nació en 1934 y murió en 2006, como para que ubiquemos cuando aparece el cuento en su vida. Y después, en 1978, fue publicado en una recopilación que se tradujo como Salir Adelante o La Salida. Y bueno, y nos llega en el libro que compartió Trini, esta colección de cuentos, que según señalan también tuvo que ver con decisiones del autor, ¿no? Y quería compartirles lo que él dice en su prólogo, en el prólogo de estos cuentos. Dice, estos cuentos fueron madurando en mi cabeza y en las muchas versiones del material, pero en general comenzaban con pequeños detalles. Para los que somos escritores esto suena bastante conocido, ¿no? Otras empezaron siendo una historia, pero acabaron siendo otras. Los más difíciles fueron tomados directamente de la vida. Rescato esto porque en un punto se supone que muchas de sus producciones tienen algún rasgo autobiográfico, ya creo que vamos a poder encontrar los que aparecen acá, ¿no? La imaginación exige que la vida sea relatada de manera oblicua, debido a su necesidad de distancia. La ficción tiene, entre muchas otras, la función de ser siempre creíble. La vida no tiene por qué estar sujeta a semejante limitación,
y buena parte de lo que sucede es creíble solo porque sucede. El Dios de la vida es el accidente. La ficción debe ser fiel a una idea central o a una visión de la vida. Me gustó compartírselo porque no siempre uno encuentra comentarios del propio autor, ¿no? Sobre sus producciones, y un poco él está revelando la trastienda, las decisiones que toma y cómo esta ficción que nos pone en las manos seguramente tiene mucho que ver con rasgos de su vida o rasgos de la propia historia de su país. Y en ese sentido quiero rescatar una frase que pasa así, creo que hasta como desapercibida, pero tiene una potencia tremenda. En esas conversaciones que tenían, que mencionaste, Trini, que se volvían más obsesivas y más ácidas, una frase que se menciona es como una especie de país que ni siquiera puede mantener un idioma nacional. Y esto me llevó a buscar algunas ideas porque me acordaba que en las series sobre Irlanda, filmadas en escenarios reales, uno ve la señalética en inglés y en otro idioma que uno no conoce, que es justamente el gaélico, es el irlandés, que es el idioma en realidad original, pero bueno, por esta cuestión del peso de las potencias, se habla en general en inglés, ¿no? Y el gaélico solo aparece en estos aspectos. Pero bueno, todos sabemos que las construcciones de los países, sobre todo en Irlanda, no voy a andar en la historia, pero sabemos que hubo una guerra civil. El papá de nuestro autor participó en esa guerra civil y esto dejó huellas muy potentes y muy dolorosas. Entonces, tengamos en cuenta ese aspecto, que se lo valora muchísimo porque justamente se lo reconoce como un autor capaz de registrar o de dar a conocer la historia de su país. Es un irlandés, era un irlandés de pura cepa. Así que bueno, le doy el pase a Elida, así tenemos tiempo todas. Otra vez, buenas tardes. Tampoco conocía este autor. Es una buena oportunidad de acercarnos. Vemos que es un autor aparentemente plano, que tiene un relato llano, directo, con oraciones breves, donde están juxtapuestas las ideas, pero de una gran profundidad, de corrientes de sentido profundas, y que esa precisión máxima se contrapone con una austeridad a la hora de mostrar la subjetividad del propio autor, ¿no? Eh, yo lo veía como un texto eh, con capas simbólicas. Evidentemente hay objetos que son recurrentes, hay frases que son recurrentes, hay metáforas e imágenes que terminan eh, ejemplificando este realismo lírico o simbólico del que es parte el autor. Eh, Noté que hay una fuerte crítica social a esto que ocurrió en Irlanda en la década del 50 y del 60, que fue la emigración de los jóvenes a Inglaterra en busca de trabajo, porque las oportunidades de la vida rural no ofrecían alternativas. Eh, a mí me llamó eh, mucho la atención el comienzo del relato, que muy bien Trini lo sobrevoló, como dice ella, para ir al conflicto.
pero que a mí me hizo detenerme mucho porque allí, a diferencia de lo que viene después, que es una parodia, la crítica fue muy clara y muy directa. Hay una denuncia a las afueras de se lee, uno lo lee y dice reading, pero yo estuve investigando y en realidad no se trata de una voz inglesa, se trata de una voz anglosajona que se debiera leer reading, donde habitan los pelirrojos. Pero un lector eh, común, como yo en un principio, leí a las afueras de Reading. Y entonces me pregunté, ¿esto ocurre a la gente que no tiene acceso a la cultura letrada? Porque pensando que reading significaba leyendo o leer, dicen que estos muchachos, Murphy y Cunningham, van a esta localidad cercana entre Londres y Oxford y se ocupan de cavar zanjas. Y eso creo que es una constante. Habíamos dicho que hay metáforas recurrentes. Y esto de cavar zanjas se repite en numerosas ocasiones y de distinta manera. Por ejemplo, dicen que ellos operaban donde las máquinas no podían, o sea, era mano de obra barata porque trabajaban por metro cuadrado o cúbico, que cúbico debe de haber sido porque estaban cavando zanjas, y donde la máquina no podía hacerlo. Les pagaban, trabajaban 11 meses para poder disfrutar en Irlanda un mes. eh, el hecho de que estuvieran no solo en la precariedad, sino también al margen de la legalidad, porque tenían nombres falsos para no tener que pagar impuestos. Dicen que se deslomaban y dicen que Cunningham se rompe la espalda. Y allí hay un peso, me parece muy interesante si lo vinculamos al cavar la zanja, ¿no? Digo, cuando leí por primera vez cavaban zanjas, no pude dejar de asociar la zanja con la zanja que cada vez que hay un muerto, uno cava para morir. Y eso se vincula ya con la parodia la parodia sabemos que se puede hacer de una situación, de un personaje, de un discurso. Aquí hay una parodia del discurso de San Agustín, va, de la epistemología de San Agustín, que dice que buscaban, es una partecita que Trini omitió, y dicen que buscaban eh, el conocimiento en las mujeres, entrando en el cuerpo de la mujer, ¿no? Eh, y la cuestión es eh, muy graciosa, diríamos mordaz más que graciosa, porque no, de gracia tiene poco. Eh, Le nacía la furia, porque lejos de encontrar en este acto de ingresar al cuerpo de la mujer, poder apropiarse del conocimiento, de la iluminación de la que habla San Agustín, que nace del cuerpo del ser humano, ellos seguían intentando una y otra vez, pasando por distintas mujeres, porque no encontraban ninguna revelación, dice, solo encontraban una repetición compulsiva. Y eso los llenaba de odio, y dice también que encontrar la verdad allí era imposible, y no poder encontrar esto del origen del conocimiento los llenaba de odio. Dice una frase, él, la esperanza era infantil, y ahí se religa con el título, ¿no? La esperanza era infantil, el origen del conocimiento
igualmente era un deseo infantil de vengarse, porque era imposible hallarlo. Y ahí viene la metáfora, el cuchillo en las entrañas insondables. Esto, otra vez, la imagen de cavar la zanja, de encontrar el origen de la vida y el sentido de la muerte, que aparece como trunca. Otro aspecto que me parece que es interesante es cuando aparecen fe, esperanza y caridad como una parodia. No sé si Trini va a hablar de esto, pero sabemos que el autor criticó severamente no solo la inmigración, sino a la iglesia. Y entre sus novelas, eh, dos de ellas en la década del 60, eh, critica, primero que muestra en detalle una relación sexual. Eso la iglesia lo tomó como una verdadera ofensa. Y como él era maestro, de allí el personaje, que si quieren lo hablamos en la próxima entrada, para que distribuyamos la palabra, el personaje del maestro, que creo que es el personaje con el que resuena el autor, porque también él fue maestro. Ese personaje muestra de alguna manera toda la frustración, ese maestro con sombrero, no es casualidad que tenga sombrero, perdón, muestra toda la frustración que él vivió como maestro rural, que termina siendo despedido de su función por atreverse no solamente a ir en contra de la iglesia, sino también a hablar de sexualidad. Voy a tomar un poquito de agua porque me quedo difónica. Si quiere continuar, Ceci. Gracias, Elida. Te vamos a dejar respirar un ratito. Yo voy a empezar por otro lado, pero me voy a tomar de lo que dijo Elida de las tumbas, de las zanjas, perdón, que yo lo anoté aquí al final, pero me llamó la atención que se me acaba de ocurrir. La zanja para ellos era vida y fiesta, ¿cierto? Porque cavaban zanja por un mes y después, o sea, por un buen tiempo y después se iban de fiesta. Pero al final tuvo un vuelco estas zanjas que ellos estaban trabajando para ir a pasarlo bien, se convirtieron en su propia tumba. Es como súper paradójico el tema. Así que con eso retomo lo que iba a hablar. La ambición y la confianza excesiva de ambos lo vuelven descuidados en el trabajo. Por codicia y exceso de confianza comienzan a descuidar todas las medidas de seguridad y uno se va poniendo nerviosa, tranquila en el cuento porque algo va a pasar. Anuncia el autor eso, el conflicto entre la vida y la muerte. En un instante ellos están trabajando normalmente y al instante siguiente uno de ellos estaba muerto. Cunningham, ambicioso, soñador, impulsivo, busca placer inmediato. Murphy, él era egoísta. En el primer momento, su primera preocupación no es la muerte de su amigo. En el cuento sale que, sino las consecuencias legales que para él iban a significar que estaban con identidad falsa. También muestra cómo el miedo puede bloquear la compasión inmediata. O sea, él ante el miedo de la ilegalidad se bloquea emocionalmente. El autor sostiene que las personas, cuando ocurre una tragedia, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Cuáles son las emociones que aparecen? Son distintas y a veces uno tiende a criticar. Pero el título, como siempre se lo dejamos a la Bibi, aparece fe, esperanza y caridad. También los tres músicos que representan las tres virtudes cristianas, fe, de creer incluso en el medio del sufrimiento, esperanza, seguir adelante después de una pérdida, y caridad,
ayudar al prójimo cuando más lo necesitas. Las tres virtudes dan el título al cuento porque es el mensaje central. Y con esto me devuelvo con Trini. Adelante, Trini. Uy, no es un cuento muy lineal porque hay que ir parando entre medio y mirando qué hay debajo del agua, porque evidentemente que los vacíos que nos deja el autor queriéndolo, bueno, no nos confunde. Y eso sucede. Pero me gusta mucho lo que han dicho de fe, esperanza y caridad y lo que acabas de mencionar tú, porque evidentemente están presentes. Este autor, John McGahern, tal como lo mencionó Vivi, 1934 y muere el 2006. Pero este personaje, este gran escritor, es hoy día considerado uno de los primeros generadores de escritura en Irlanda. Es el maestro de maestros. De hecho, de él, mm, en él se inspiraron William Trevor, Maggie McFarrell, Claire Keegan, a quien hemos leído en este programa, y han seguido un poco la línea y nos ubicamos en esa Irlanda rural empobrecida, donde incluso el efecto que tuvo la crisis de la papa y la inmigración y el tiempo de pobreza marcaron un poco la idiosincrasia de estos pueblos en que tenían que salir adelante como fueran, pero que fueron además muy despoblados de hombres, ¿no? Pueblos chicos donde el infierno era enorme, ¿no? Pero donde la colectividad tenía una participación fundamental. Y entonces nos adentramos en la vida de estos dos, y como tú señalaste, ¿no? En que ellos están tratando de evitar lo legal, tratando de ir por debajo, haciendo las cosas que no corresponden y terminan siendo afectados por ellos mismos. Y entonces uno muere, evidentemente, y se produce em, esa visita en un funeral, como suele ser en los pueblos, ¿no? En que toda la comunidad participa. Y aquí, ¿cómo no iba a participar además? Estando presente fe, esperanza y caridad. Y después un baile, ¿no? Para crear una fiesta en torno a un fallecido. Y es que era la manera rústica, ¿no? Pero también rural de acompañar al muerto y a la familia que está despidiendo a uno de sus miembros. Es muy fuerte para todos y todos participan. Los padres se impactan en el momento de hacerlo. Hay pobreza porque no tenían el boleto para traer al cadáver en avión, porque esto era en Inglaterra, pero nos adentramos a esas costumbres de pueblo donde todos participan en la despedida de uno de sus de ciudadanos, pero también eh, en las costumbres típicas de pueblos que han ido saliendo adelante con tanta dificultad, como ha sido Irlanda entero, ¿no? Irlanda hoy día económicamente ha tenido un vuelco enorme, pero durante décadas fue un país subdesarrollado, donde además se vivió la hambruna y por la misma razón el alcoholismo fue fuertísimo y está presente en todo, incluso en los adolescentes, ¿no? Como lo vimos también acá. John McGahern fue conmemorado, sí, y hoy día la verdad que valoran su aporte. Tanto así que The Guardian, en el obituario, una vez que murió en 2006, puso en el diario posiblemente el novelista irlandés más importante desde Samuel Beckett. Su misma historia es triste porque él era el hijo mayor de 7 hermanos. Perdió a su madre a los 10 años y tuvo que hacer su vida solo, superviviendo un poco en vidas difíciles como esa. Así todo, em, generó una personalidad fuerte y contestataria ante el mundo. Él, de hecho,
Se graduó en la Universidad de Dublín, pero en varios establecimientos como estos fue despedido por ser tan altanero, quizá, por decir las cosas como son. Pero bueno, incluso en algún momento un arzobispo lo exilió, fue despedido también de John Charles McQuaid, también una institución académica, pero fue despedido quizás por ser contestatario. Era un hombre que supo poner las cosas en el punto álgido de la discusión e incluso de la hipocresía, porque él lo que quiso era mostrar su verdadera Irlanda, la que palpitaba detrás de esa pobreza y ese país dejado de lado de la mano de Dios, porque evidentemente él también cuestionó el aspecto religioso y culpógeno con el que vivieron los irlandeses. Vivi, te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Trini. Sí, a- no sabe uno por dónde empezar, ¿no? Pero voy a empezar por un tema que mencionó Élida, que es el tema de la sexualidad, que aparece en dos oportunidades. Una en la que señalaste, vinculada al conocimiento, esa búsqueda del conocimiento en el encuentro sexual, ¿no? En esa zanja, voy a decirlo así, de la mujer, donde ellos suponían encontrar el conocimiento y no podían. Y en el final, cuando hablan de que los chicos, los jóvenes, se iban retirando en parejas hacia los coches, pero miraban al maestro, que era el que en algún momento les había enseñado. O sea, otra vez el sexo y el conocimiento vinculados de diferentes formas, ¿no? Eso me resulta bastante interesante. Y otro tema muy presente que está vinculado a su propia infancia y su propia historia es el de las figuras de autoridad. Es decir, quienes se reúnen en esa comisión que extrañamente, yo no sé si les pasó, pero cuando leo que se reunieron en la comisión de baile, mis ojos hicieron así, pero lo voy a vincular a otro tema, porque dije, bueno, van a recaudar fondos para un funeral, no sé si lo más este, adecuado, también vos mencionaste, Trini, es una comisión de baile, pero ahí aparece el sacerdote, aparece el maestro, aparece el cartero. El cartero en cualquier pueblo chico es el dueño de la información. Él sabe qué le llega y a quién le envían las cartas. Y se dice que algunos carteros hasta en alguna época donde las cosas no cerraban tan bien, se metían a leer el contenido. Entonces, vemos como de una manera ridiculizando hasta en un punto, ¿no? La forma en que lo dice, critica, ataca, cuestiona, y, y no me parece extraño desde el momento que, como vos dijiste, él sufrió, ¿no? Fue expulsado por sus publicaciones, porque justamente sus novelas habla de niños abusados, cosa que para la época era impensado, pero aquí también hay una forma de abuso, hay una forma de explotación, porque el capataz, una vez que retiran el cuerpo, no permite que la gente se recupere o que la gente eh, gestione, diríamos hoy, sus emociones, sino que inmediatamente los manda a trabajar de nuevo. O sea que el abuso, la explotación están presentes en todo lo que él menciona. Y en el caso del maestro, el tema del sombrero es justamente el sombrero, la tiara, la corona, ¿no? Como un símbolo de autoridad también. Y también en los pueblos chicos el maestro es muy respetado porque es el que tiene el saber. Y no curiosamente, en una tarde de verano, el maestro está en la escuela corrigiendo exámenes. Esto también da cuenta de los deberes, las obligaciones y de la dedicación de este maestro a su tarea. Y otra cosa que lo caracteriza es cuando se lo menciona la joven que atiende el telégrafo, él lo recuerda al muerto como un joven algo lerdo y que en algún momento le lanzó a la cara que a pesar de no ser genios, ellos habían hecho mucho dinero. Entonces va como enlazando una cantidad de ideas, de cuestionamientos, de análisis,
que están dichos de una manera absolutamente sutil, ¿no? Pero son muy fuertes, pegan muy fuerte si uno los tiene en cuenta. Y otro atravesamiento que me impactó fue la codicia de ese amigo, ¿no? Que ante la muerte de su compañero de tareas, lo primero que piensa, no, yo me tengo que ir porque tengo que salvarme, que no me descubra la policía. Y por el otro, la decisión de hacer un baile, porque de esa manera iban a ir aún los que no contribuyeran si hacían una colecta. O sea, cómo obligar a la gente a entregar un dinero como fuere. Tiene mucha potencia. Yo hoy no me detuve mucho en el título, porque como el título después se retoma en el desarrollo, dije seguramente las compañeras lo van a tomar y bueno, sí, es como una síntesis. Y como para cerrar y no extenderme demasiado, quería leer solamente una frase que me pareció muy potente, como está escrita, como está expresada. Dice el padre, ¿no? Dice, el Señor se apiade de su alma, dijo el padre, con una calma atontada, dándole el sobre a la madre, sus lentos movimientos cargados de esfuerzo. O sea, no solo se movía lentamente, se me ocurrió pensar casi en cámara lenta, sino además con un esfuerzo sobrehumano, estaba entregando un sobre, no estaba entregando un peso enorme, vos decías los objetos, ¿no? Elida, y bueno, también acá el sobre verde, tiene un significado. La llegada de un telegrama a un pueblo pequeño tiene un sentido muy potente, porque en general no llegaban muchos telegramas, a pesar de que era una época donde prevalecían. Entonces, como siempre, les sugiero a los lectores, lean, relean, y siempre les pido lo mismo, si encuentran más cosas. Tenemos a Elda y a Marta que siempre nos aportan cosas nuevas, pero aporten todos, porque no solo nos hace bien tener más suscriptores, sino también aprender de nuestros lectores. Así que bueno, muchas gracias y adelante, Elida. Me parece que, eh, retomando algunas cuestiones que Vivi dijo, el capataz en su momento es el único que vocifera, mientras el grupo está subsumido en ese silencio. Es el mismo silencio De al la que casa. en Irlanda el Papa, porque la única que protesta es la La madre, madre, sí. dijo, oh Dios mío, mi Joe, dijo la madre, y el papá le dijo, calla, calla. Y esto se refuerza con una imagen metafórica. Estaban ocupados en echar los gallos. Nosotros sabemos que el gallo siempre ha sido el símbolo de la rebelión, ha sido la voz, el que pone las cartas sobre la mesa. Y cuando llegan a esa casa, cuando el maestro llega con el sobre verde, a esa casa vacía, la palabra vacía aparece por lo menos 6 veces en el cuento. Y tiene que ver también con lo de la parodia, o sea, fe, esperanza, caridad vacías de significación, como un gesto para el exterior, no un gesto que nace del amor como lo propone Corintios 13, el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Em, ese silencio que está acompañado de una resignación. Y es muy curioso también, retomando lo que dijo recién Vivi respecto del maestro, el maestro está en una posición incómoda. Investigaba que es una recurrencia del autor el colocar un alter ego, aparecer él con su propia historia, con su propia biografía y experiencia en sus relatos. Y bueno, acá este hombre con sombrero no solo es una cuestión
distintiva, me parece como corona, sino que el sombrero permite velar. No puede mostrar todo lo que él piensa, todo lo que él siente, sus convicciones. De algún modo el sombrero es una especie de máscara que lo ayuda a él a sobrevivir, porque él, si bien es erudito, no es el sacerdote. Si bien tiene poder sobre los niños, es un foráneo, porque por lo común el maestro es alguien que viene de fuera, porque se ha formado en otros núcleos y llega a la ruralidad, y allí encuentra su espacio. Este maestro dice en 3 oportunidades: hay algo que yo pueda hacer. Es como una súplica y no hay respuesta. Es decir, es las ganas de instaurar un poco de luz y no poder hacerlo, ¿no? Porque pienso, este cura está tan preocupado por la recolección del dinero para que este papa no tenga que volver a Inglaterra a juntar dinero trabajando en condiciones precarias para poder pagar ese vuelo con el cadáver de su hijo a Irlanda. Eh, no lo hace por compasión, lo está haciendo por el qué dirán, porque hay que mostrar en Inglaterra que Irlanda es autosuficiente en este punto, que este pueblo no es insensible, pero es un mostrar, no es un sentir. Me parece que la inversión paródica de fe, esperanza y caridad está en que, como dije antes, la caridad no nace del amor, no nace, es una cuestión de apariencia, de máscara. Con respecto al conocimiento de la fe, ya lo abordé antes. El conocimiento se busca a través del cuerpo, pero no hay una iluminación. Aun cuando Cunningham muere al mediodía con un sol a pleno, no hay iluminación. La iluminación que plantea el relato es desde fuera. Y el baile, como contrapartida, es de noche, con una luna redonda, esplendente. Eh, Esto del baile también me resonaba como para una muerte, y sin embargo, buscando en la Real Academia Española el significado de caridad, en la entrada séptima de caridad dice, femenino, agasajo que se hacía en muchos pueblos pequeños con motivo de las honras de los difuntos. O sea, una reunión, una fiesta. Y para cerrar, con respecto a la esperanza es vivida como aplazamiento. La esperanza no es una esperanza activa, es una esperanza resignada. Trabajamos 11 meses para poder vivir un mes. ¿Eh? Em, yo creo que es un texto muy rico si uno se detiene. Me encantó una imagen, ahora la busco porque me pareció muy bella, cuando muere Cunningham. Vemos que dice acá, sí, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? La tenía, tengo tan marcado el texto que no lo estoy encontrando, pero es el momento en que él muere, se desprende una bolsa de papel que rueda sobre la grava y se eleva por una brisa invisible. Y es como si representara esto, ¿no? La muerte, que fue esa rotura de madera.
ese desplomarse, ese romper la espalda y el momento en que el alma se desprende del cuerpo. Me pareció muy bello, muy bello. Bueno, hay mucho más para comentar, pero me parece que ya es suficiente. Gracias, Elida. Y a lo mejor en lo que yo hablo un poquitito, encuentra esa imagen que a lo mejor nos puedes compartir. Yo, muy brevemente, la simbología, que la zanja simboliza la fragilidad de la vida, porque así como ellos pensaban en fiesta, en vida, terminó siendo la fragilidad de la vida. El derrumbe simboliza la caída de las ilusiones humanas que tenían ambos. El telegrama simboliza la llegada inevitable de la realidad. En este caso, era una mala noticia. El viaje del ataúd simboliza el regreso al origen, a la casa. El baile simboliza la solidaridad comunitaria. No es simplemente una fiesta, es una expresión de apoyo humano de esa comunidad. Y la casa, la muerte ya ocupa el hogar cuando llega ese telegrama. Es un cuento que yo cuando lo terminé de leerlo dije, ay, quiero que siga, quiero que a ver qué pasa con la ilegalidad, con la familia, pero en realidad es suficiente porque hay harto cuando uno empieza a escuchar a las compañeras aquí, realmente es inusitado todos los brazos que va tomando y sobre todo por nuestra invitada hemos escuchado otras aristas que las encontré muy interesantes. No sé si Trini quiere agregar algo más. No, agradecer simplemente tu participación, Elida. La verdad que nos has abierto capas en las que Exacto. quizás yo no había abierto antes, pero es verdad el tratamiento que hicieron ustedes con cada uno de los personajes que son simbólicos y muy significativos de esa Irlanda, ¿no? Que quiere mostrar este hombre. En el fondo quiere develar, porque es una Irlanda que durante mucho tiempo quiso mostrar una imagen falsa. Este hombre era un iconoclasta, pero se atrevió a abrir la verdad, no hablar con mentiras. Y el mismo título, ¿no? Fe, esperanza y caridad resulta ser paradójico, pero esas son las virtudes teologales. Sin embargo, hay detrás de ellas una construcción muy frágil, porque no se vive en realidad el verdadero sentido religioso, ¿no? Sino que hay una hipocresía que la está mostrando en el cuento, pero también una falsedad, ¿no? De vidas, de querer representar esto ante el mundo para que no nos vean menos. Sin embargo, hay una precariedad de cultura enorme. Gracias por tu participación. La verdad que siempre nos viene bien una nueva interpretación distinta, ¿no? Creo que este autor hay que seguir leyéndolo, no es fácil, pero hay que contagiarlo. Muchas gracias, chiquillas. Y un abrazo para ti, Élida. Ojalá te volvamos a ver. Sí, estás con muteada, Elida. Y aprovechando antes de Solo estoy despedirnos, agradeciendo, solo estoy sí, agradeciendo. de llamar a todos los seguidores de Elida que se suscriban a nuestro canal. Qué importante es, qué gran experiencia tuvimos hoy día con Elida. Como dice Trini, abrió capas, nuevas aristas y que nos hacen refrescarnos también nuestra mirada y síganos porque suscribirse a nuestro canal es gratuito. Nunca le va a llegar un cobro a su teléfono. Simplemente en su teléfono toman el programa. Yo le voy a mandar un video a Lida para que lo puedan seguir. Aprietan un botón y les va a llegar automáticamente semana a semana el cuento que Trini nos prepare y que analizamos tan enriquecedoramente con Vivi. Así que suscríbanse para que queremos superar los 1000 suscriptores porque nos hace bien a todos que formarnos con la literatura. Y te cedo la palabra, Elida, para que te despidas de tus radio escuchas también. Bueno, yo vuelvo a decir solamente muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes, como es un placer haber estado cada semana escuchando los capítulos anteriores. En cualquier momento nos vemos nuevamente. Gracias, Elida. No te vayas para despedirnos fuera de programa, así que un abrazo a Bueno, todos, muchas síganos gracias, y hasta la próxima Vivi, semana. Ceci, Trini, muchas gracias. Chao, chao. Chao.